Somos IBBLA. ¿Sabe? Virtualmente IBBLA se reúne. Desde casa, IBBLA ora. A distancia, IBBLA muestra amor a sus hermanos. Con responsabilidad, IBBLA apoya las misiones y su obra local. Esto es ser IBBLA. Entendé un poco más. Somos Marvin y Marta. La forma de amar a la iglesia es orar unos por otros. Hola, soy Hazel. Una forma de apoyar a la iglesia es estar pendiente de las necesidades de nuestros hermanos. Yo estoy apoyando desde mi casa la ofrenda y les invito a que ustedes también apoyen desde su casa la ofrenda. Por eso unidos somos IBBLA. ¿Lo entendiste? Unidos somos IBBLA. Mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí. En el sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz. Y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga o vaya Él, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me
sostendré, en su poder me sostendré. Buenas tardes, hermanos, es un placer estar ante ustedes para la enseñanza de esta tarde, de este domingo, y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da como su servidor de venir ante su presencia a exponer la palabra del Señor. He titulado este mensaje Fidelidad en tiempos de dificultad, y me gustaría que por favor me acompañe al libro de Santiago, el capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago 1, versículos 2 y 3, y dice de la siguiente manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En medio de toda esta circunstancia que hemos estado viviendo en las últimas semanas, muchas veces vemos que las cosas no van bien y que la vida se nos complica, pero muchas otras veces la vida va excelente, todo sale de la mejor manera, la vida nos da su mejor rostro y no nos vemos en estrechez o dificultad, nos sentimos alegres, gozosos de la vida, con una sonrisa en el rostro, con una motivación que nos impulsa a seguir adelante a tal punto que inclusive muchos se olvidan de Dios. Pero qué diferente es cuando llega la dificultad. Es en ese momento cuando titubeamos en nuestras emociones, en lo que creemos, titubeamos inclusive de lo que dice Dios en su palabra, empezamos a cuestionar quiénes somos, cuál es nuestro futuro. Todo esto porque perdemos el control sobre las cosas que antes nos hacían gozar la vida a nuestras anchas. Empezamos a dudar, empezamos a pensar más allá de aquellas cosas que nos pueden afectar. Y hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, cómo el planeta está siendo azotado por una pandemia global de COVID-19, que no hace distinción de raza, género, clase social o política. Simplemente es una enfermedad que llega a todos lados dejando una estela de muerte a su paso, y como consecuencia el mundo que conocemos está siendo reconfigurado social y económicamente. Hemos visto cómo los grandes y poderosos imperios han sucumbido y están cayendo actualmente al impacto que esta enfermedad ha traído sobre la sociedad que conocemos. Las clases políticas están desesperadas por una respuesta a la recesión económica que se cierne sobre el mundo, sobre la sociedad. Y también vemos malos augurios del futuro cuando vemos que la ONU también empieza a hablar de que va a haber una hambruna como consecuencia de esta pandemia. Entonces todos los días vemos a través de las noticias cómo el miedo y la desesperación se apodera más y más de una sociedad que es anticristo, ciertamente, egocéntrica, egoísta, adoradora de sí misma. Una sociedad donde la gente no quiere sacrificar su individualidad, no quiere sacrificar su libertad, entre comillas. Una sociedad donde cada quien busca cómo salvarse a sí mismo. La desesperación que experimentan las personas en este momento inunda corazones que no encuentran la respuesta a su situación. Y como hemos visto en nuestro país, muchas personas han perdido su empleo o su negocio. También hemos visto cómo otras personas también han perdido sus familiares que han fallecido por causa de la pandemia. También hemos visto que la gente se desespera porque no hay una respuesta rápida por parte de la Organización Mundial de la Salud y de los entes que dirigen todo lo que es la parte de salubridad pública.
para dar una respuesta con respecto a una posible vacuna. Y en medio de toda esta vorágine, de toda esta situación que ha venido, estamos nosotros los cristianos, aquellos que tenemos la gracia de conocer la palabra de Dios, aquellos que Dios nos ha permitido en su gracia, en su misericordia, poder conocer del Evangelio. Si revisamos la historia, esta no es la primera vez que la raza humana experimenta una pandemia y tampoco será la última, porque así lo dice la palabra de Dios. Podemos mencionar plagas como la gripe española, la peste bubónica, el SARS, la viruela, el SIDA y muchas otras, que han dejado su huella indeleble en la sociedad y en el mundo entero. Y ciertamente, al igual que hoy, nuestros hermanos en Cristo de otras épocas, de otros siglos, de otros momentos, han pasado por las mismas circunstancias y si no peores. Podemos mencionar la persecución, podemos mencionar los asesinatos, la manera en que ellos fueron cazados y acorralados durante muchas épocas por causa del Evangelio. Y a pesar de todas estas circunstancias, salieron airosos con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Muchas veces las preguntas que surgen en nosotros como cristianos, en muchos casos no difieren de lo que piensan los incrédulos. Por ejemplo, ¿cómo debo reaccionar ante esta situación? ¿Qué puedo esperar a futuro? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasaría si me enfermo al punto de morir? Si pierdo a mi esposa, si pierdo a mis hijos, si todo lo que tengo deja de existir. Pero las preguntas más importantes serían para nosotros los cristianos, serían algo así como, ¿será que debo entregarme al miedo y al temor que esta crisis mundial ha provocado? ¿Mi fe se preservará y crecerá en medio de esta prueba? ¿Debo reaccionar como lo hace la gente que no conoce el Evangelio? ¿Seguiré apoyando a mi iglesia? ¿Seguiré apoyando a nuestro pastor, a los obreros? ¿Seguiré firme en la fe? Creo que esas son las preguntas pertinentes en este momento. Y como siempre, las respuestas a estas interrogantes las obtenemos de nuestra fuente inagotable de sabiduría, que es la palabra de Dios, este libro, al único que podemos ir para encontrar la respuesta, una respuesta divina, una respuesta digna de creer, una respuesta que nos va a afianzar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice Génesis 1:1 que Dios creó los cielos y la tierra. Dios es soberano sobre todas las cosas. Él nunca ha perdido el control de lo que ocurre en su creación, como lo vemos en Job 38 al 42, cuando Dios emplaza a Job con una serie de preguntas donde le demuestra a Job mismo la ignorancia en la que se encontraba. Porque Dios simple y sencillamente le está diciendo a Job, Job, mis pensamientos son más altos y profundos que los tuyos. Yo sé lo que estoy haciendo, yo soy Dios sobre todas las cosas. Esa es la enseñanza que Job recibió en ese pasaje. Dios ciertamente controla los tiempos y las estaciones. Él sigue siendo Dios y no ha cambiado. Su consejo permanece para siempre y en sus manos está la vida y la muerte, como dice Mateo 10:28. Su poder e inteligencia sobrepasa todo entendimiento humano y no hay nada que esté fuera de su potestad. Aún las pestes llevan gloria a su santo nombre. En la antigüedad Él usó las pestes para castigar a las naciones rebeldes, incluyendo a Israel, y para demostrar su poder y manifestarse como Dios Todopoderoso, como lo vimos y lo podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera:
Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar en ellos mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Y como vemos en el relato de Éxodo, Dios trajo 10 plagas que destruyeron a la nación de Egipto. Entonces nosotros, sabiendo que adoramos al único y verdadero Dios Todopoderoso, y que ciertamente su palabra es veraz y digna de ser creída, entonces, ¿qué debemos hacer? Si tenemos un Dios tan poderoso como lo dice la palabra de Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos en este momento? Lo primero que tenemos que hacer es esperar a aprender en Él. Vayamos al Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, verso 10. Dice de la siguiente manera: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Prestemos atención al versículo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros en este momento, estar quietos, dejar que Él opere en nuestras vidas, ya que Dios nunca será derrotado. Él es Jehová de las huestes celestiales, como dice Lucas capítulo 2, versículo 13. Si somos hijos suyos, ¿por qué deberíamos de dudar de su cuidado y su consuelo? El Salmo 91, versículos 1 y 2 nos enseña que Él nos protegerá y nos cuidará. Vayamos a ese Salmo y lo leemos. Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No hay circunstancia física, humana o espiritual alguna que nos separe de su amor, como dice el libro de Romanos, capítulo 8. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39. Dice así la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo, que tuvo la dicha de ver a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, nos recuerda en su primera epístola que no somos de esta tierra, que estamos en un peregrinaje hacia nuestra patria celestial. Eso nos dice en 1 Pedro 2:11. Y ciertamente nuestro andar en el mundo es corto, es muy corto, y nos espera un hogar celestial. No debemos de temer la muerte, porque Jesús nos libró de la esclavitud de la muerte. Como les mencionaba anteriormente, muchas personas que uno puede ver en las noticias tienen temor de la muerte, tienen temor de contraer el virus y de fallecer. Pero no solamente este virus está haciendo que fallezcan las personas, hay otras enfermedades, accidentes aéreos, accidentes en vehículos. La muerte es parte de nuestra vida. Las personas cuando mueren es porque así lo determina Dios. Es algo que ya está determinado, que muramos. Pero nosotros tenemos la esperanza viva en Cristo,
de que aunque muramos físicamente, viviremos espiritualmente. Jesús dijo que el que cree en Él vivirá. Por lo tanto, nuestro carácter cristiano debe ser fortalecido en medio de las crisis, no solamente de esta, sino de cualquiera otra que pueda venir a nuestra vida. Hoy es esta pandemia, mañana vendrán otras pruebas, la vida continúa. A eso se refería Salomón cuando escribió en el libro de Eclesiastés, que todo es vanidad y que todo tiene su tiempo en la vida de cada ser humano que Dios ha creado. Pero ya no estamos atados a la esclavitud del pecado para estar otra vez en temor. Nosotros no hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo para vivir en temor, sino para vivir en libertad. Por lo tanto, podemos venir a nuestro Padre con toda confianza y decirle, Abba Padre, como dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Él es nuestro Abba Padre, Él nos cuida, Él está a cargo de nosotros y de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Como mencioné, muchos hermanos en otras épocas han padecido más que una pandemia. Pasaron por persecuciones, hambrunas, muerte, difamación, pobreza, enfermedad y angustias. Y su fe se mantuvo firme en medio de las crisis, ya que tuvieron su mirada puesta en el galardón. Y esto lo podemos leer en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, versículos 13 al 16. Dice la palabra del Señor de esa manera. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces vemos, hermanos, que ellos tenían puesta la mirada en el galardón, en su patria celestial, y eso debe ser también nuestra forma de actuar en este momento. Saber que tenemos una herencia, una esperanza viva en Cristo, que Dios nos ha llamado por su gracia y su misericordia a su salvación. En tal caso, como cristianos, no estamos llamados a entregarnos a los brazos de las presiones, las dificultades y el afán que la vida nos presenta día con día, como enseñó Jesús en Mateo 6:34, porque cada día tiene su propio afán. Por el contrario, debemos estar más dispuestos en fe, a crecer y abundar en conocimiento, porque esos son los tesoros que Dios nos ha dado, de la sabiduría y el conocimiento, como enseña el libro de Efesios. Tenemos que tener inteligencia, contentamiento y agradecimiento a Dios por lo que estamos viviendo, para llevar gloria a su nombre y que Él se agrade de nosotros, sus hijos, al igual que nuestros hermanos de antaño. Ahora bien, ¿qué pasaría si Dios permite que vengan a nuestra vida situaciones que desde nuestra perspectiva humana las consideramos como malas, entre comillas? Por ejemplo, la pobreza o la calamidad, el dolor o la aflicción. La palabra de Dios dice que todo nos ayuda bien. Eso nos dice el libro de Romanos. Entonces, ¿cómo se concilia una cosa con la otra? ¿Cómo podemos conciliar un Dios que nos protege, un Dios que es bueno, un Dios que procura lo mejor con nosotros, para con nosotros, pero que también permita las cosas que consideramos malas? En este sentido, debemos tener claro que su voluntad es perfecta y lo que consideramos como malo también es usado por Dios para su gloria y cumplir sus propósitos en nosotros, sus hijos. Y ciertamente los gentiles se escandalizarán por esta posición. ¿Por qué? Porque
ellos corren detrás de las cosas materiales de este mundo, de las preocupaciones de este mundo. Vayamos a Primera de Pedro, el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hemos visto en nuestra experiencia personal que nosotros como cristianos, los verdaderos creyentes, los que hemos puesto la mirada en Cristo y nuestra confianza en Cristo, hemos visto cómo las personas del mundo no entienden que nuestra forma de ver las cosas es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Las preocupaciones de los incrédulos son preocupaciones meramente terrenales. Ellos se preocupan por la comida, por el techo, por el abrigo, cosas que ya Dios nos ha prometido que nos va a dar. Pero nuestra realidad como hijos de Dios, nacidos y regenerados por el Espíritu Santo, dista mucho de la realidad de aquellos que no tienen esperanza, como lo define 1 Tesalonicenses 4:13. Ciertamente estas personas no tienen esperanza porque no tienen a Cristo en su vida como Señor y Salvador. Para los incrédulos el Evangelio es locura y este únicamente es discernible espiritualmente, como dice 1 Corintios 2:14. Pero para nosotros los creyentes es poder de salvación, porque creemos en el Evangelio, como escribió Pablo a los romanos. Amado hermano que me escucha en esta tarde, si su fe ha flaqueado en esta época de crisis, el llamado es a que se vuelva a Dios obedientemente, que su fe se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza, mediante la oración y la búsqueda del conocimiento en este libro, siendo guiado por su Espíritu Santo, que su espíritu sea avivado por el poder mismo de Dios, ciña los lomos de su entendimiento y no se conforme a las ideologías y al pensamiento de este mundo, para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice la palabra. Recuerden que el resultado del sufrimiento es la perfección en la fe en Jesucristo y el incremento en la paciencia que debemos de tener en medio de la aflicción. Hoy es el tiempo de retomar la senda, sabiendo que la fidelidad hacia nuestro Dios está basada en la fe que Él nos da para seguirle como ovejas obedientes, siguiendo su voz. No seamos insensatos pensando que podemos resolver nuestros problemas y angustias en nuestras propias fuerzas, como si tuviéramos la capacidad de hacerlo. Qué ironía siquiera es pensarlo, porque separados de Cristo no podemos hacer nada. Necesitamos estar pegados a la vid verdadera para producir el fruto de justicia y de alabanza que Dios quiere que cada uno de nosotros, sus hijos, le demos, un fruto que permanezca y que lleve gloria a su santo nombre. El apóstol Pedro nuevamente nos dice y nos exhorta en 2 de Pedro 1:5, y me gustaría detenerme un poquito más en este pasaje. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice la palabra así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está enseñando Pedro en este pasaje?
nos está enseñando que debemos de ir construyendo sobre la fe que tenemos en Jesús. Dice que tenemos que ser diligentes en añadir generosamente a nuestra fe o sobre nuestra fe virtud. ¿Y qué es la virtud? Es la excelencia moral que como cristianos debemos de tener. También nos dice que debemos de añadir sobre la excelencia moral el conocimiento, que es el entendimiento y la sabiduría de lo alto, sabiduría que es espiritual, no sabiduría humana de este mundo que ciertamente es desechada por Dios. También nos pide que pongamos dominio propio sobre la fe, sobre la virtud y sobre el conocimiento. Esto significa tener autodisciplina como hijos de Dios para poder continuar firmes en la fe, no doblegarnos, no ser como un barco llevado por cualquier viento de doctrina que nos puede llevar de aquí para allá, sino firmes, con autodisciplina, autocontrol, sabiendo en quién hemos creído. También nos pide tener paciencia para soportar las pruebas. Nos pide que tengamos piedad también, que edifiquemos con piedad, que significa la santidad que debemos de desarrollar en el Espíritu. Y no menos importante, también nos pide que tengamos afecto fraternal, que ese es el sacrificio, la entrega por el prójimo. Hemos visto que muchos de nuestros hermanos han estado en necesidad y tenemos que ser ejemplo a la congregación y a la sociedad de que también el amor de Cristo nos lleva a nosotros a tener amor fraternal. Y por último, tener amor, pero ese amor ágape, que lo entrega todo sin esperar nada a cambio, al igual que el amor que nuestro Señor Jesucristo manifestó por nosotros en la cruz del Calvario. Esto como un medio de llevar fruto para el Señor y a la vez para beneficio espiritual de nuestras vidas. Amado hermano, recuerde que en Cristo somos más que vencedores sobre todas aquellas cosas que ante los ojos humanos son causa de preocupación y angustia, pero que a los ojos espirituales son oportunidades para ver cómo nuestro Padre Celestial es glorificado, como dice el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36 dice de la siguiente manera: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, debemos de deleitarnos durante la prueba, porque sabemos que la prueba produce paciencia en nosotros, como leímos al inicio del mensaje. Podemos experimentar pruebas y decir: gracias Dios, porque esto me está santificando, porque esto me está humillando, porque esto me hace mejor como hijo tuyo, esto me acerca a ti, Señor. Debemos ser agradecidos por todo lo que estamos experimentando y tenemos que tener gozo y alabanza para el Señor. Ahora bien, amigo que nos ve, no sabemos cuál es su circunstancia en este momento, pero sí podemos decirle que si usted está angustiado y no tiene paz, que si usted está sufriendo, que si usted está llevando una vida pecaminosa que le está apartando de Dios, sepa que hay respuesta en el Señor Jesucristo, que en el Señor Jesús hay salvación de la muerte espiritual, hay salvación del juicio venidero y del castigo eterno. Solo hay salvación a través de Jesús, no hay salvación por buenas obras. Y sepa también que Él regresará a esta tierra a gobernar como Rey Supremo, trayendo justicia y juicio sobre la tierra, salvación y vida eterna para los que creen, pero también ira y fuego consumidor para los que desprecian su sacrificio. El Señor Jesucristo nos enseña en su palabra
que debemos de entregarle toda nuestra vida, que tenemos que confesar nuestro pecado, que somos pecadores, todos nacimos siendo pecadores, pero que Él es el camino, la verdad y la vida, como enseña su palabra, que tenemos salvación en Él. Crea en Él, confiese su pecado, vuelva hacia Cristo para que reciba la salvación y la vida eterna. La Biblia enseña que todos somos pecadores, que estamos dispuestos a la muerte espiritual, pero que después de la muerte hay un juicio. Y que Jesús es el único que nos lleva a la presencia del Padre. Así que le invito que si usted quiere conocer más, se comunique con nosotros, pero sobre todas las cosas que crea en el Evangelio y crea que Jesús murió para darle la salvación. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.
gloria sea a Cristo el Rey, la gloria sea a Él, por siempre su reinado es, la gloria sea a Él, la gloria sea a Cristo el Rey, la gloria sea a